Querido amigo, querido joven, doy gracias a Dios porque hayas dado clic en este video. Te invito a que ahora mismo te concentres, amado, que te concentres y que tengas allí tu Biblia en mano y un bolígrafo para anotar cada versículo, porque lo vas a necesitar. Y antes de ver este tema del sábado bíblico, te invito a que veas el anterior tema de Roma papal, de cómo el cuerno pequeño señala a Roma papal, ya que ésta cambió dos mandamientos. Borró el segundo mandamiento de no adorar imágenes y el sábado lo reemplazó por el día domingo, por el mandamiento de santificar el domingo y las fiestas. Lo que vamos a hacer en este video es demostrar que el sábado es totalmente bíblico y que Jesús, la iglesia primitiva y el propio Padre guardaron el sábado porque ellos nos dan ejemplo a nosotros. Así que, querido amigo, te invito a que tengamos una palabra de oración y que veas el anterior tema y después veas este tema donde vamos a ver cómo el sábado es bíblico y es un mandamiento de Dios. Padre bueno y eterno, gracias por tu inmenso amor, Señor. En este momento te suplico que tu Espíritu Santo nos guíe y te suplico que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor. Gracias por tu palabra. Te rogamos que podamos ser fiel completamente a tu palabra y poder guardar el sábado, porque es lo que tú nos pides, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El sábado está desde el Génesis. Lo vamos a ver. Antes de irnos a Génesis 2, 1 al 3, que es donde aparece el sábado, vamos a irnos a un versículo clave. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Quiero que te des cuenta de algo. Hebreos 1:3 dice que Cristo es la misma imagen de su sustancia. O sea, Cristo es igual al Padre. El ser humano es semejante a Dios, semejante, no igual, porque somos criaturas, seres creados, no somos independientes, dependemos de Dios, pero como somos la imagen de Dios, tenemos que reflejar a Dios. Al igual que Cristo es la misma imagen del Padre y Cristo se comporta al igual que el Padre se comporta. Así tenemos que hacer nosotros, seguir el ejemplo de Cristo, seguir el ejemplo del Padre. Ahora, vamos a ver el mandamiento del sábado. En Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si el hombre estaba hecho a imagen de Dios, significa que siguió el ejemplo de Dios de descansar en ese día. Y como Dios descansó en ese día, que es lo más importante, tenemos que seguir el ejemplo de Dios, porque somos hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que guardar el sábado, porque Dios no los manda. Ahora, si tú buscas en tu concordancia bíblica, te vas a dar cuenta que el mandamiento del sábado aparece en los 10 mandamientos. Nos vamos a la concordancia bíblica de Génesis 2:3 y dice Éxodo 28 al 11. Vamos a leer Éxodo 28 al 11 y vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos a ver cómo aparece el sábado aún en los 10 mandamientos. Dice, acuérdate del día de reposo, un asterisco. Este día equivale a sábado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, así como Dios no hizo en ese día obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Ahora, la Biblia nos va a decir algo importante. El que guarda el sábado reconoce que Dios es su creador. ¿Por qué? Porque reconoce que Dios reposó al séptimo día después de haber creado los cielos y la tierra en 6 días. Mira, Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, cuando tú guardas el sábado, dice la ley, dice la palabra de Dios, que cuando tú guardas el sábado, reconoce que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día reposó. Por eso es que hoy en día hay tanto ateísmo, porque el sábado se ha echado por tierra. Científicamente, tu cuerpo necesita un descanso semanal y ese descanso semanal no lo eliges tú, sino que es el día sábado. Está aquí dentro de tu cuerpo, está esa ciencia que te dice, necesitas descansar en el día sábado. Imagínate qué poderoso. La Biblia y la ciencia están a la par. O sea, mejor dicho, la ciencia confirma lo que dice la Biblia, porque Dios mismo reveló la verdad en la Biblia. ¿Y sabes lo poderoso? Que hay unos animales, hay unos castores, que ellos están trabajando de domingo a viernes, pero el sábado reposan y descansan. No los hallas trabajando. Tú lo puedes buscar. El documental se llama Castores del Séptimo Día. Castores que trabajan de domingo a viernes, pero el sábado no los hallas trabajando. Qué poderoso, ¿verdad? Ahora, vamos a hacernos una pregunta. ¿Será que Dios nos da una promesa si guardamos el sábado? Vamos a leerlo en la Biblia. Vamos a irnos al libro de Isaías, el capítulo 56. Isaías capítulo 56 nos dice lo siguiente, la palabra de nuestro Señor. Dice el versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. Mira, bienaventurado, feliz el que hace esto, el que lo guarda, que guarda el día de reposo que equivale a sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Versículo 4. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi tacto. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. O sea, Dios promete que a los que guarden el sábado les dará un nombre nuevo y perpetuo. O sea, este sábado pertenece al nuevo pacto, porque el nuevo pacto se trata de que Dios escribe la ley en el corazón. Lo puedes leer en Jeremías 31. Dios escribe los 10 mandamientos aquí y nos ayuda y nos da fuerzas para guardar los 10 mandamientos. Léelo en Jeremías 31, el nuevo pacto y el que es un pacto eterno, queridos amigos. Ahora, tenemos en cuenta esto. Dios nos promete que si guardamos el sábado, estaremos con Él y que tendremos un nombre nuevo y perpetuo. Ahora, ¿en el cielo se guardará el sábado? Claro que sí. Isaías capítulo 66, mira lo que dice. Dice Isaías 66:23, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea, en el cielo se guardará el sábado, querido amigo. Muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo vamos a guardar el sábado si no sabemos cuál es el día de reposo hoy? Querido amigo, ¿cómo no lo vas a saber si hasta los propios judíos tienen el mismo calendario que nosotros? Ellos también reposan el sábado, no creen en un Mesías, pero ellos se enfocan en intentar guardar el sábado. Hay veces que hay personas que dicen, no, es que el calendario judío es diferente a nuestro calendario. ¿Dónde dice eso? Investiga bien y te darás cuenta que el calendario judío y el calendario sábado, en el calendario judío, cuando cae día de reposo, en nuestro calendario cae día sábado. O sea, Dios nunca perdió la señal del día sábado.
ocurrieron grandes eventos históricos, pero una cuenta siempre se mantuvo, porque en el Antiguo Testamento era primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana y después el séptimo día, día de reposo. Luego, ya después, en el año 40, se empiezan a asignar los nombres a la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, y a pesar de eso, los cristianos siguieron guardando el sábado. Prueba de eso, vamos a leerlo, querido amigo. Mira, primero vamos a leer cómo Jesús guardó el sábado. Vamos a irnos a Lucas 4:16. Lucas 4:16. Mira esto. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, Cristo iba a la sinagoga en los días sábados. Y algunos dirán, no, es que Cristo hizo esto para cumplir la ley mosaica. ¿Dónde dice eso? Si los 10 mandamientos no son ley mosaica, son mandamientos escritos con el dedo de Dios. Mandamientos que nunca se van a borrar ni nunca se van a abolir. Fíjate esto, vamos ahora a ver cómo Cristo hace algo, pero no porque sea la costumbre de su tiempo, hace algo en sábado que es poderoso. Vamos a irnos a Lucas 4:32, 31 al 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Él utilizaba el sábado para enseñar la palabra de Dios. Él cesaba su obra de carpintero de domingo a viernes y el sábado se dedicaba completamente a hacer la obra del Señor, querido amigo. Mira esto, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estos versículos los odia Satanás, porque Satanás quiere que tú te olvides por completo de la ley de Dios, porque él te dice, ¿para qué guardar el sábado si tú no puedes? Claro que puedes, a través de confiar diariamente en Dios, querido amigo. Mira esto, otro versículo que podemos leer, Lucas capítulo 6, el versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Ahora, leemos el versículo 8. ¿Qué hizo Jesús en sábado? Versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Ahora, enseñándole a los fariseos de su tiempo, dijo esto. Os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada sana. O sea, ¿qué hizo Cristo en día de reposo? Sanó a una persona que tenía su mano seca. Y muchas veces Él sanó en día de reposo, en día sábado, porque el sábado, cuando tú cesas de tu obra habitual de domingo a viernes, el sábado lo dedicas completamente a la obra de Dios, porque no vas a hacer más tu obra, te vas a dedicar a hacer la obra del Señor, no andando conforme a tus propios pasos, ni haciendo lo que se te dé la gana, sino lo que Dios te manda, querido amigo. Mira lo que dice Isaías 58, 13 al 14. Isaías 58, 13 al 14 nos dice lo siguiente. Nos dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué poderosa promesa. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que el sábado no lo dediquemos para hacer nuestra propia obra, para hacer lo que queramos, para hablar nuestras propias palabras. No, el sábado es para hablar exclusivamente las palabras de Dios, hacer exclusivamente lo que Dios te pida. Querido amigo, el sábado es un día dedicado completamente a la obra que el Señor nos mande, querido amigo. De domingo a viernes Él te lo da para que puedas trabajar, para ganarte tu pan, porque Génesis 3, Él dijo, con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan. Así es. Y después
de domingo a viernes, de ganarte el pan, el sábado lo vas a utilizar completamente para hacer la voluntad de Dios, querido amigo. Así nos enseña la palabra de Dios. La pregunta es ahora, ¿la iglesia primitiva guardó el sábado o acaso luego quedó abolido? Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Vamos a irnos ahora al libro de Hechos de los Apóstoles y nos vamos a ir al capítulo 16 en versículo 13, porque hay algunos que dicen que la iglesia primitiva no guardó el sábado. Qué equivocados que están, porque la palabra de Dios dice lo contrario. Hechos 16:13, hablando de Pablo, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué día se reunían también? El día sábado, en donde se solía hacer la oración. O sea, el día sábado es un día para hacer la voluntad de Dios, es un día para orar completamente, dedicarlo a la oración. Pero ¿sabes también a qué? A la testificación. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 17, el versículo 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Querido amigo, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que Pablo se dedicaba al estudio profundo de las escrituras y a exponerlas en el día sábado, querido amigo. El día sábado es una cita completa con Dios. Es una cita con Dios para escudriñar su palabra, para exponerla a otros, para orar, para ayudar al afligido como lo hacía Cristo, querido amigo. Así lo hacía Jesús. Y mira lo que nos dice también Hechos capítulo 18, versículo 4 y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Querido amigo, la palabra de Dios es clara. Pablo utilizaba el sábado exclusivamente para trabajar para el Señor, querido amigo. No hacía en él obra alguna. Entonces, la iglesia primitiva guardó el sábado. Cristo guardó el sábado. Y muchos de nuestros antepasados guardaron el sábado, querido amigo. ¿Por qué tú no lo deberías guardar si es un mandamiento de Dios? Fíjate esto. Tertuliano, un personaje reconocidísimo de la iglesia primitiva, en el año 200 escribió que el sábado seguía vigente. Así, los valdenses, no existían los adventistas del séptimo día, y los valdenses, desde los años 1200, 1300, guardaban el sábado, querido amigo. El sábado no es invento de los adventistas, es el día del Señor que aparece en la Biblia, y hemos leído las promesas maravillosas que Dios te da. Si guardas el sábado, te daré un nombre perpetuo. Y mira esto, vamos a irnos ahora al libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. O sea, cuando tú guardas el sábado, tú día tras día estás recordando el Dios que te santifica, el que te creó y el que te santifica. ¿Por qué el que te santifica? Porque estás siguiendo su ejemplo por sus propias fuerzas, por la fuerza de Cristo, estás siguiendo el ejemplo de Dios y entonces allí estás recordando que es posible guardar la ley de Dios al guardar el sábado. Estás recordando que Dios te puede dar fuerzas para guardar sus mandamientos. ¡Qué poderoso! Y es una señal, señal y sello es lo mismo. O sea, el sello del pueblo de Dios es el sábado. ¿Y dónde dice que la señal y el sello de Dios es lo mismo? Ezequiel 9:1 al 6 y Apocalipsis 7:1 al 9. Vas a leer allí el pueblo sellado y el pueblo que tenía la señal en la frente. Es lo mismo, querido amigo, es la misma visión, pero con diferente palabra. En una usa señal y en la otra usa sello, pero es la misma visión.
Eso significa que señal y sello son lo mismo, querido amigo. El sábado es sello entre Dios y su pueblo. Mira lo que dice Ezequiel 20:20. Y santificar mis días de reposo y sean por señal, sello entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Sin embargo, ¿cómo hicieron? Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Querido amigo, quiero que sepas algo importante, que si no guardas el sábado sabiendo que lo tienes que guardar, estás pecando contra Dios. Estás en abierta rebelión contra Dios, querido amigo. Y no estás reconociendo que Dios es tu creador y que Dios es el que te santifica, el que te transforma. Por tanto, tienes que guardar el sábado, querido amigo. Mira lo que dice el libro de Salmos en capítulo 111, versículo 7 y 8. Nos dice lo siguiente: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Versículo 8, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. O sea, los mandamientos de Dios son eternos. Los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios permanecerán para siempre. Por eso el sábado se guardará en el reino de los cielos. Si guardas el sábado, estás amando a tu Creador. Estás amando al Dios que dio la vida por ti. Porque hasta en el sepulcro Cristo cesó su obra. Murió un viernes, reposó un sábado y resucitó un domingo. Qué poderoso, ¿verdad? Estás reconociendo al Señor Dios como tu redentor, como tu creador, como el que te santifica al guardar el sábado, querido amigo. Eso es lo que nos dice Dios hoy. Y ahora el sábado permanecerá para siempre, querido amigo. Y recuerda lo que nos dice Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 nos dice lo siguiente. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o sea, el pueblo de Dios verdadero, los hijos de Dios, los santos, guardan los 10 mandamientos y mantienen su confianza puesta en Jesús, o sea, los hijos de Dios son obedientes en Dios y mantienen su confianza puesta en Dios, querido amigo. La iglesia primitiva guardó el sábado, los valdenses guardaron el sábado, incluso muchos personajes en los años 1600, antes de que existiera la iglesia adventista, guardaron el sábado. Así que no vaciles más. A través de este mandamiento estás amando a Dios, lo conoces como tu creador, lo conoces como tu redentor, lo conoces como el Dios que te ama, lo reconoces como el Dios que te santifica. Así que guárdalo, querido amigo. Vamos a orar. Señor, bueno y eterno, te damos gracias por este maravilloso tema, Señor. Te rogamos que podamos guardar tu día sábado, tu día de reposo, Señor, que tú hiciste para nosotros. Y te ruego que no vacilemos más, sino que hagamos tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, querido amigo.